Me quedé paralizada al pie de la escalera, con la bolsa de la compra clavándose en mis dedos, escuchando la voz de mi marido flotar desde nuestro dormitorio. No estaba tosiendo, no se quejaba como debería quejarse un hombre con 39 de fiebre. Se reía, con esa risa suave y tranquila, la misma risa que solía compartir conmigo. Antes de que los años desgastaran esa ternura y la convirtieran en algo mucho más cauteloso, y entonces escuché la frase que partió mi vida en un antes y un después. «No te preocupes», dijo él, «ella nunca se va a enterar». No me moví, no respiré. 22 años de matrimonio y de repente comprendí que no conocía a este hombre en absoluto. Me llamo Susana, tengo 45 años. Y hasta ese martes de marzo te habría dicho que mi matrimonio era de lo más normal, en el mejor de los sentidos. No tan apasionado como cuando teníamos 23, no perfecto pero sólido real. El tipo de matrimonio en el que doblas la ropa del otro sin pensarlo y termina sus frases en las cenas con amigos. Dirijo el departamento de siniestros de una aseguradora mediana en Zaragoza, un trabajo que paga la hipoteca y me permite salir a las 5 casi todos los días. Mi marido Tomás tiene una pequeña empresa de climatización. La levantó de la nada, trabajando desde un garaje alquilado durante los primeros 6 años, hasta que por fin tuvo suficientes clientes fijos como para contratar a un segundo técnico. Nos conocimos en la veintena en una barbacoa de unos amigos comunes. Nos casamos 1 año y medio después, y pasamos las siguientes 2 décadas construyendo lo que yo creía que era una vida de la que ninguno de los dos querría escapar jamás. Esa mañana había empezado como cualquier otra. Tomás me llamó a las 7:15, con la voz ronca y tomada. Me dijo que se había despertado con fiebre y un dolor de cabeza que apenas le dejaba ver. Dijo que se iba a quedar en la cama, que se tomaría un ibuprofeno y dormiría. Le dije que descansara, le tiré un beso al aire por el teléfono como se hace por costumbre, y me fui a trabajar como si nada, pero sobre las 11 sentada en mi mesa revisando partes de accidentes, me descubrí preocupándome por él, con esa preocupación particular que sientes por alguien con quien has pasado media vida. Tendría agua suficiente en la mesilla, habría comido algo. Así que cuando llegó la hora del descanso, decidí pasar por el supermercado en lugar de comer con mis compañeros. Compré las cosas que compras cuando alguien está enfermo. Un tetrabric de caldo de pollo casero, el que a él le gusta. Un zumo de naranja con mucha pulpa. Un paquete de galletas saladas. Y ese jarabe para la tos que sabe a rayos pero que siempre se acaba tomando. Recuerdo estar en la cola de la caja pensando en lo bonito que sería darle una sorpresa. Entrar y dejarle una bandeja junto a la cama. Como solía hacer cuando éramos jóvenes, no teníamos ni un duro, y aún creíamos que esos pequeños gestos lo eran todo. Conduje hacia casa con las ventanillas un poco bajadas, tarareando con la radio, sintiendo algo muy parecido a la felicidad. No tenía ni idea de que estaba conduciendo hacia el final de todo lo que creía saber sobre mi vida. Entré por la puerta de la cocina, la que no chirría, moviéndome en silencio para no asustarles, y por fin había conseguido dormirse. La casa estaba en penumbra con las persianas bajadas para evitar el sol del mediodía, y por un segundo todo parecía estar exactamente como debía. Dejé la bolsa de la compra en la encimera y empecé a subir las escaleras. Ya estaba componiendo un pequeño discurso en mi cabeza, algo cariñoso y en tono de broma, diciéndole que más le valía agradecerlo porque había gastado todo mi descanso en él. Fue entonces cuando lo escuché. Su voz salía de detrás de la puerta de nuestro dormitorio, clara y sin ningún tipo de malestar. Nada que ver con la voz de un hombre sufriendo por la fiebre. Me detuve en el descansillo, con una mano en la barandilla y el corazón haciendo algo extraño y pesado en mi pecho. No estaba hablando solo. Había un ritmo, un intercambio, la inconfundible cadencia de una conversación. Mi primer instinto, el instinto de una mujer que ha pasado 22 años asumiendo siempre lo mejor, fue pensar que tal vez estaba hablando por teléfono con su socio, resolviendo algún dolor de cabeza con los proveedores incluso estando enfermo. Eso sería muy típico de él. Tomás siempre ha sido el tipo de hombre que respondería correos desde la cama de un hospital si hiciera falta. Así que me quedé allí, no espiando exactamente, solo esperando una pausa natural para llamar a la puerta y avisarle de que estaba en casa. Y entonces se rió, esa risa fácil y relajada que no había escuchado dirigida a mí en mucho más tiempo del que quería admitir.
y una voz que no era la suya le respondió, lo bastante bajo como para que al principio no pudiera distinguir las palabras. Pero era inconfundiblemente una voz que no reconocía. El estómago se me encogió, de una forma que solo puedo describir como un instinto salvaje. Alguna parte antigua de mi cerebro, comprendiendo la forma de la traición, antes de que mi mente consciente pudiera asimilarlo. Me quedé absolutamente inmóvil en ese descansillo, aferrada a la barandilla como si fuera lo único que me mantenía en pie, y escuché. Fue entonces cuando lo dijo, con un tono casual casi aburrido, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de desmantelar toda mi comprensión de quiénes éramos. No te preocupes, dijo Tomás, y escucharé esa frase en mis sueños durante el resto de mi vida. Ella nunca se va a enterar. No lloré. No irrumpí por esa puerta exigiendo respuestas como imagino que harían la mayoría de las mujeres en ese momento. Algo dentro de mí se volvió muy silencioso y muy quieto. En su lugar, una parte profunda y práctica de mí empezó a tomar notas mentales con mucho cuidado. 22 años confiando en este hombre. Y en el espacio de una sola frase, me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Me quedé en el descansillo durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron unos 90 segundos. Todo mi cuerpo atrapado entre el impulso de echar la puerta abajo y un instinto más frío, un instinto de supervivencia, que me decía que me quedara exactamente donde estaba y escuchara. Elegí escuchar, y nunca en mi vida he estado tan agradecida por una sola decisión. La voz de la mujer se hizo más clara a medida que mis oídos se adaptaron, a medida que mi cerebro dejó de gritar el tiempo suficiente para procesar el sonido. No estaba susurrando como cabría esperar de alguien en medio de una aventura. Su tono era enérgico, profesional, casi clínico. ¿Estás segura de que Susana lo ha firmado todo?, preguntó ella, y algo en esa forma de hablar se quedó enganchado en mi mente. No dijo, Susana lo sabe. No dijo, Susana se va a enterar de lo nuestro. Lo ha firmado todo. Esas no eran las palabras de una amante preocupada por ser descubierta. Eran las palabras de alguien confirmando un trámite legal. Todo está a mi nombre, respondió Tomás sin dudar, y escuché algo en su voz que nunca antes había notado. Una especie de satisfacción que no tenía nada que ver con el romanticismo. Todo, añadió. Se rió de nuevo, con esa misma risa relajada y sin preocupaciones, y añadió algo sobre cómo yo había firmado todo lo que me había puesto por delante durante años, sin hacer ni una sola pregunta. Sentí que la cara me ardía con una vergüenza que no me pertenecía. Él tenía razón, y esa era la peor parte. Yo había firmado cosas, documentos de la notaría los había llamado él en otoño. Se había sentado frente a mí en la mesa de la cocina, con una carpeta de cartón y un bolígrafo. Me dijo que era papeleo de rutina para ayudar a la empresa a superar un trimestre flojo. Y yo había firmado con mi nombre página tras página sin leer ni una sola palabra, porque así era nuestro matrimonio. Él se ocupaba de los números. Yo confiaba en él. 22 años construyen ese tipo de confianza. O eso creía yo. No entré de golpe. Quiero ser sincera sobre esto, porque creo que mucha gente esperaría el enfrentamiento dramático, la mujer abriendo la puerta de un golpe y exigiendo saber quién era esa mujer y por qué estaba en mi casa, hablando de mi firma como si fuera mercancía. Pero algo en mí, una parte tranquila y firme, que no sabía que tenía hasta ese preciso instante, comprendió que enfrentarme a él le daría la ventaja. Él se explicaría, le quitaría hierro al asunto. Encontraría alguna historia que tuviera sentido en ese momento, como siempre hacen los mentirosos profesionales. Y yo estaría demasiado afectada, demasiado vulnerable como para ver la mentira. Así que en lugar de eso bajé las escaleras despacio, un paso cuidadoso detrás de otro, con la mano apoyada en la pared para no perder el equilibrio, y salí de la casa por la misma puerta de la cocina, que no chirría. Me senté en el coche en la entrada durante un minuto entero, antes de obligarme a girar la llave. Me temblaban las manos, no de tristeza exactamente, sino por la pura desorientación de todo aquello. 22 años de cenas los martes y mañanas de domingo, y esa forma particular en la que todavía me buscaba la mano durante las películas tristes, y en algún lugar debajo de todo eso, por lo visto había existido otra versión de él, llevando una vida completamente paralela. Conduje de vuelta a la oficina en piloto automático, casi sin registrar los semáforos, con la mente dando vueltas a esa frase una y otra vez. ¿Estás segura de que Susana lo ha firmado todo? ¿Qué había firmado?
¿Qué demonios había firmado? Para cuando aparqué en el garaje del trabajo, ya había tomado una decisión. Aunque todavía no entendía del todo su forma, no iba a preguntarle a Tomás qué estaba pasando. No iba a darle la oportunidad de inventarse una salida. Iba a descubrirlo por mí misma, en silencio, con mucho cuidado, antes de que él tuviera la más mínima idea de que yo sabía algo. Me senté en mi mesa esa tarde, fingiendo procesar siniestros mientras mi mente repasaba cada documento que recordaba haber firmado en el último año. Habían sido más de los que quería admitir. Una carpeta por aquí, un impreso por allá, siempre presentados de la misma manera, siempre enmarcados como un puro trámite, algo aburrido, algo por lo que una mujer ocupada con su propio trabajo y su propia vida no necesitaba preocuparse. Tomás había construido un sistema entero alrededor de mi confianza, y yo nunca lo había cuestionado, porque cuestionarlo habría significado admitir que quizá no conocía a mi propio marido tan bien como creía. Tampoco podía dejar de pensar en la voz de la mujer. No había habido nada íntimo en ella, nada de coqueteo, nada que sugiriera un romance. Era la voz de alguien haciendo negocios, alguien revisando una lista de tareas. Eso me inquietaba más que una infidelidad. Una aventura, por devastadora que fuera, al menos era una historia que yo conocía. Entendía que los hombres se desviaban del camino, que los matrimonios se rompían bajo el peso de la soledad, el aburrimiento o la vanidad. Pero esto se sentía como algo más frío, algo con una estructura y un plan detrás. Y yo había salido de aquella casa dándome cuenta de que no tenía ni idea de qué había estado construyendo mi marido a mis espaldas durante no sé cuántos años. Esa noche llegué a casa y preparé la cena como si no hubiera pasado nada. Le pregunté a Tomás cómo se encontraba. Me dijo que la fiebre le había bajado, que había dormido casi toda la tarde. Asentí, sonreí. Le serví un plato del caldo que había comprado para un hombre que por lo visto no lo había necesitado en absoluto, y me senté frente a él en la mesa de la cocina, preguntándome por primera vez en 22 años con quién me había casado realmente. No le dije ni una palabra a Tomás durante los días siguientes. Sonreía en el desayuno. Le preguntaba por sus avisos de averías. Le dejé creer que la mujer del altavoz en el piso de arriba había pasado totalmente desapercibida, que la visita de su preocupada esposa durante la hora de comer había terminado exactamente de forma tan inofensiva como él suponía. Mientras tanto, bajo esa superficie de calma, yo estaba trabajando más rápido y con más cuidado de lo que había trabajado en años. La primera llamada que hice fue a nuestro banco, un jueves por la mañana, desde la privacidad de mi coche, en el aparcamiento de la oficina, con el café quedándose frío en el posavasos. Mientras esperaba en línea, le dije a la operadora que necesitaba copias de todos los extractos de nuestras cuentas conjuntas de los últimos 3 años. Me preguntó si había algún problema con la cuenta. Le dije que solo quería revisar nuestras finanzas, lo cual me pareció el eufemismo más grande de toda mi vida adulta. Lo que recibí en los días siguientes fue desatando un nudo en mi pecho documento a documento. Había cuentas que yo no reconocía. No eran cuentas ocultas exactamente, no del tipo que ves en las películas con bancos en paraísos fiscales, sino cuentas de inversión nacionales que se habían abierto a nombre exclusivo de Tomás. Un préstamo financiado con transferencias de cuentas que yo creía que seguían siendo conjuntas. Había una ampliación de la hipoteca sobre casi el 60% del valor de nuestra casa, de la que nunca me habían informado. Había un seguro de vida donde el beneficiario había sido cambiado en silencio 11 meses atrás. Mi nombre había sido eliminado y sustituido por algo llamado Inversiones Familiares Martín, una sociedad mercantil de la que nunca había oído hablar y que desde luego nunca había aceptado crear. Contraté a una abogada la semana siguiente. Se llamaba Elena Navarro, una mujer directa, sin prisas, con un despacho en el centro, que escuchó toda mi historia sin interrumpir ni una sola vez, con su bolígrafo moviéndose de forma constante sobre un bloc de notas. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me hizo una pregunta que se ha quedado conmigo desde entonces. Susana, cuando Tomás te pedía que firmaras esos documentos, ¿alguna vez te explicó en detalle lo que estabas firmando antes de hacerlo? Me quedé allí intentando recordar, intentándolo de verdad, y la respuesta sincera era: no, la verdad es que no. Decía cosas como: son papeles de la gestoría, o el contable necesita esto para Hacienda, y yo firmaba porque confiaba en él, porque 22 años de matrimonio se supone que significan algo, porque tenía un trabajo a jornada completa y una vida propia,
y nunca jamás había imaginado que necesitaba protegerme de mi propio marido. Elena sacó registros durante las 2 semanas siguientes que pintaban un cuadro mucho más grande que una simple infidelidad. Lo que había escuchado a través de la puerta del dormitorio no era una traición romántica. Ao menos no principalmente. La voz de la mujer pertenecía a alguien llamada Patricia Valdés, una asesora financiera privada con la que Tomás llevaba trabajando más de 1 año. Alguien que se especializaba, según su perfil profesional público, o en reestructuración de patrimonios y planificación fiscal. Recuerdo leer esa frase en mi portátil a las 11 de la noche, con Tomás dormido a mi lado, y sentir que un frío helado se instalaba en mi estómago. Esta no era una mujer con la que se estaba acostando. Era una mujer ayudándole a desmantelar nuestro matrimonio financieramente, pieza por pieza, documento por documento, mientras yo firmaba todo lo que él me daba confiando en él, igual que confiaba cuando tenía 23 años. Cuanto más investigaba a Elena, más clara se volvía la línea de tiempo, y era peor de lo que me había permitido imaginar. Esto no había empezado hacía unos meses. El primer movimiento que encontró databa de hacía casi 4 años. Un cambio modesto en los beneficiarios de un plan de pensiones. Algo que seguramente firmé sin pensarlo 2 veces durante una tarde cualquiera que ni siquiera podía recordar. A partir de ahí el patrón creció de forma lenta, deliberada, como un hombre que pone ladrillos uno a uno para que nunca parezca que está levantando un muro. Los títulos de propiedad cambiaron. Las cuentas de inversión se consolidaron bajo su nombre exclusivo. Una reestructuración societaria que movió en silencio los bienes de la empresa de climatización fuera de cualquier cosa que yo pudiera reclamar en caso de divorcio. Me senté con esa línea de tiempo extendida sobre la mesa del despacho de Elena un martes por la tarde. 4 años de mi propia firma, esparcidos por documentos que nunca había leído de verdad, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo que solo puedo describir como dolor mezclado con furia. Dolor por el matrimonio que creí tener. Ese en el que construíamos cosas juntos, donde la confianza no era un arma que uno afilaba en silencio contra el otro, y una furia lenta y creciente por la facilidad con la que él había utilizado en mi contra exactamente lo que me hacía una buena esposa. Mi confianza, mi falta de tiempo, mi disposición a dejarle manejar las partes de nuestra vida para las que yo no tenía horas en el día. Elena me miró fijamente antes de que saliera de su despacho aquel día. «Hay algo más que deberías entender», me dijo. «Esto ya no es solo una reestructuración financiera. Por lo que veo en los registros más recientes, Tomás parece estar preparándose para algo más grande. Una transferencia final. Posiblemente muy pronto». Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que necesitaba unos días más para confirmarlo, pero quería que estuviera preparada para la posibilidad de que fuera, lo que Tomás planeaba estaba a punto de ocurrir, y una vez que ocurriera deshacerlo sería mucho más difícil que detenerlo. Conduje a casa esa tarde, pasando por delante de la casa en la que había vivido durante 18 años, pasando por el jardín que yo misma había plantado, y comprendí con una claridad que me asustó que ya no era solo una esposa que había escuchado algo preocupante. Era una mujer parada al borde de perderlo todo. Casada con alguien que llevaba años planeando en silencio asegurarse de que yo nunca lo viera venir. Elena me llamó un lunes por la mañana, con una urgencia en la voz que no le había escuchado antes. «Necesito que vengas hoy», me dijo. «No esta semana, hoy». Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar, lo cual no era mentira, sino la versión más pequeña posible de la verdad. Y conduje hacia el centro con las manos apretadas en el volante, preparándome para lo que hubiera encontrado. Ahora tenía la imagen completa, o casi. Tomás no estaba simplemente moviendo dinero para proteger la empresa, como podría haberse dicho a sí mismo si alguien le hubiera preguntado. Se estaba preparando para vender la casa, nuestra casa, la del jardín y la cocina que yo había reformado con mis propios ahorros. Ya estaba listada en una agencia inmobiliaria bajo un acuerdo de Arras Express, el tipo de venta rápida diseñada para fondos de inversión que no quieren complicaciones. Elena encontró los papeles a través del registro de la propiedad. Una solicitud de nota simple y preparación de venta presentada apenas 8 días antes. Tomás nunca lo había mencionado. Ni una palabra, ni una insinuación. Nada. Y eso no era lo peor. También había iniciado una solicitud de rescate anticipado de su parte de nuestros planes de pensiones, esa que viene con penalizaciones enormes,
pero que te da dinero en efectivo muy rápido, y el despacho de Patricia Valdés le había ayudado a abrir una nueva cuenta en un banco fuera de España que nunca habíamos usado. Una de esas entidades que se especializan en transferencias rápidas y discretas. Elena extendió los documentos sobre su mesa, como piezas de un rompecabezas que nunca quise ver montado. La casa, los planes de pensiones, las cuentas nuevas y una reestructuración empresarial que ya había trasladado la maquinaria y los contratos de la empresa de climatización a una nueva sociedad limitada. Una sociedad que ponía a Tomás como único propietario, sin ninguna mención a mí en ninguna parte. A pesar de que yo había avalado el préstamo inicial del negocio 19 años atrás y había pasado incontables fines de semana sin cobrar llevándole la contabilidad antes de que pudiera permitirse contratar a alguien. «Hay una cosa más», dijo Elena, y algo en su tono hizo que me sentara más recta. Deslizó un contrato de préstamo impreso por la mesa. Tomás había pedido un préstamo personal 6 meses atrás, usando nuestra casa como aval. La misma casa que ahora se preparaba para vender en secreto sin que yo me enterara. Si su plan salía adelante, tal y como Elena creía que estaba diseñado, yo me quedaría casi sin nada, ni la casa, ni los ahorros de jubilación a los que había contribuido durante 2 décadas, ni siquiera una base legal clara para pelear por la empresa que ayudé a construir en sus primeros y más duros años. Cuando dormía 4 horas por noche mientras Tomás aprendía a pasar tuberías y cables en la parte trasera de una furgoneta prestada, me quedé muy quieta en esa silla de cuero, mirando el papeleo, y sentí algo en mi interior que me sorprendió. No era pánico. El pánico habría tenido sentido. En lugar de eso sentí una extraña y profunda claridad, esa que llega cuando por fin entiendes la verdadera forma de una amenaza en lugar de solo intuirla en la oscuridad. Tomás creía, con lo que solo puedo describir como una arrogancia construida a partir de 22 años de mi confianza incondicional, que yo nunca lo comprobaría, que estaba demasiado ocupada, demasiado confiada, demasiado comprometida con el matrimonio como para mirarlo bastante de cerca y atraparle. Había construido todo su plan, asumiendo que Susana simplemente no era la clase de mujer que hacía preguntas difíciles. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba a punto de quedar. «¿Qué quieres hacer?», me preguntó Elena, y entendí que no me estaba preguntando solo por la estrategia legal. Me estaba preguntando quién quería ser yo en este momento, frente al hombre en el que había confiado durante más de 2 décadas, que se preparaba metódicamente para despojarme de todo lo que había ayudado a construir. Podría haberme ido a casa esa noche y enfrentarme a él en la mesa durante la cena, tirarle los documentos y exigir explicaciones. Verle buscar desesperadamente una excusa porque estoy segura de que la tenía preparada. Alguna versión de los hechos suave y razonable, diseñada para ganar tiempo y terminar lo que había empezado. Elegí otra cosa. «No quiero advertirle», le dije a Elena. «Quiero que siga pensando que lleva ventaja». Me estudió durante un largo momento, y algo parecido al respeto asomó a su cara. «Había visto a muchos clientes en mi posición», me dijo más tarde, «y la mayoría quería el enfrentamiento inmediato. El alivio emocional de decir por fin las palabras en voz alta. Muy pocos tenían la disciplina para sentarse con el dolor en silencio y dejar que su cónyuge siguiera caminando por una rama que ya se estaba rompiendo. Pero yo entendía algo que Tomás no. Cada día que pasaba creyendo que se había salido con la suya, era un día más que Elena podía usar para construir un caso hermético, bloquear activos antes de que él pudiera moverlos, documentar cada transacción antes de que pudiera enterrarla bajo nuevos papeles. Si me enfrentaba a él ahora, tendría tiempo de cubrir sus huellas, de darle la vuelta a todo el plan y venderlo como un malentendido, de contratar a su propio abogado y arrastrar esto a una pelea interminable donde la verdad se volviera turbia y cara. Si esperaba, si le dejaba creer que todavía tenía el control, seguiría cometiendo errores, seguiría firmando su propia caída, sin saber que su esposa, la misma que él nunca se molestó en imaginar como algo más que confiada, ocupada y fácil de engañar, iba 3 pasos por delante de él acortando la distancia cada día. Conduje a casa esa noche y preparé la cena. Tomás entró oliendo a tuberías de cobre y me preguntó qué tal el día. Le dije que bien, tranquilo, nada fuera de lo normal. Le vi comer a este hombre al que había amado durante más de la mitad de mi vida, y sentí que algo se endurecía dentro de mí, algo que sabía que me sostendría durante lo que estuviera por venir,
Pasaron 3 semanas, y me convertí en alguien a quien apenas reconocía en el espejo cada mañana. Una mujer capaz de sentarse frente a su marido en la mesa y preguntarle por su día con voz firme, mientras cargaba con todo el peso de lo que sabía sobre sus planes para destruirla económicamente. No fue fácil. Hubo noches en las que me quedaba despierta junto a Tomás, escuchándole respirar, preguntándome cómo una persona podía compartir la cama con alguien durante más de 2 décadas y seguir siendo capaz de hacer lo que él estaba haciendo. Pero cada mañana me recordaba lo que Elena me había dicho. Paciencia ahora significa justicia después. Apresurarse ahora significa perderlo todo. Elena trabajó rápido durante esas 3 semanas, más rápido de lo que creo que supe apreciar en su momento. Presentó una solicitud de medidas cautelares de emergencia para bloquear las cuentas conjuntas antes de que Tomás pudiera completar esa transferencia final que planeaba. Envió notificaciones formales a la inmobiliaria y la notaría que llevaban la venta de la casa, señalando mi porcentaje de propiedad y paralizando de golpe el acuerdo de arras en el que Tomás confiaba. Contactó con el banco extranjero donde había abierto la cuenta nueva, iniciando el proceso de requerimiento judicial de información. Cada pieza se colocó en su lugar en silencio, metódicamente, mientras Tomás seguía con su día a día, completamente ajeno al hecho de que el suelo bajo sus pies ya había empezado a hundirse. Entonces, un jueves por la tarde a principios de abril, Tomás llegó a casa antes de lo habitual. Llevaba una carpeta de cartón que reconocí al instante, el mismo tipo de carpeta que había usado para cada documento que había deslizado por la mesa de la cocina pidiendo mi firma. La dejó con suavidad, casi con ternura, y me dijo que el gestor necesitaba que firmara un último impreso para finalizar una reestructuración de la empresa. Algo sobre protección de responsabilidad civil debido a cómo estaba el mercado. Su voz era cálida, suave, tranquila. Me tocó el hombro como solía hacerlo cuando estábamos recién casados, y por un instante una parte vieja y cansada de mí deseó con todas sus fuerzas creerle. Deseó creer que éste seguía siendo el hombre del que me había enamorado en aquella barbacoa 23 años atrás. Solo una firma más, dijo, deslizando la carpeta hacia mí con una sonrisa suave y tranquilizadora. Le devolví la sonrisa. Le dije que lo revisaría después de cenar, que primero quería terminar de cocinar. Asintió satisfecho, y desapareció en su despacho tarareando algo por lo bajo, completamente seguro de que su mujer, la esposa confiada, ocupada y que nunca hacía preguntas, estaba a punto de entregarle la última pieza que necesitaba. Lo que Tomás no sabía era que Elena y yo ya nos habíamos preparado para este momento exacto. Habíamos previsto que tarde o temprano vendría a mí con un último documento, algo diseñado para completar la transferencia de los activos que todavía requerían mi firma, y habíamos construido toda nuestra estrategia para estar listas en el mismo instante en que esa carpeta apareciera. Esa noche, después de que Tomás se fuera a la cama, me senté en la mesa de la cocina y llamé al móvil de Elena, el número que me había dado exactamente para esta situación. Describí el documento, fotografié cada página con cuidado, y se las envié antes de siquiera considerar firmar nada. Me devolvió la llamada en 20 minutos, con la voz afilada y una urgencia triunfal que no le había escuchado antes. El documento que Tomás había traído a casa no era un impreso de responsabilidad civil en absoluto. Era la autorización final de transferencia de la última cuenta de inversión conjunta que aún compartíamos. La única cuenta que Tomás aún no había logrado pasar totalmente a su nombre. Si lo firmaba el último activo importante que todavía nos unía, legalmente pasaría a ser solo suyo, completando lo que Elena consideraba ahora la fase final de su plan. No lo firmes, me dijo, y no le digas que pasa nada. Estamos listas para actuar. Solo necesito 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. Seguí con mi rutina exactamente igual que durante semanas, sonriéndole a Tomás sobre el café, diciéndole que me pondría con el papeleo el fin de semana, viéndole asentir con esa misma confianza tranquila, esa misma certeza de que yo haría exactamente lo que siempre había hecho. Mientras tanto, Elena trabajaba a contrarreloj. Presentó formalmente las medidas cautelares ante el juzgado, aportando el patrón de transferencias de bienes como prueba de alzamiento de bienes y fraude dentro del matrimonio. Envió la orden de bloqueo a cada institución financiera que Tomás
había tocado en los últimos 4 años. Se coordinó con la notaría para paralizar permanentemente la venta de la casa a la espera del resultado de lo que, lo supiera Tomás, o no se estaba convirtiendo rápidamente en un procedimiento legal en toda regla. El viernes por la mañana todo ocurrió a la vez. Elena llamó para decirme que el juez había concedido el bloqueo de emergencia. Cada cuenta que Tomás había abierto, cada transferencia que había iniciado, cada euro que había intentado alejar de mi alcance, se detuvo en seco, bloqueado por orden de un juez antes de que él pudiera siquiera olerlo. La venta de la casa quedó paralizada. La solicitud de rescate del plan de pensiones se congeló a mitad del proceso. La cuenta nueva en el extranjero, la que él y Patricia Valdés habían abierto específicamente para recibir los fondos finales de aquella última cuenta conjunta, mostró un aviso de embargo judicial en el instante en que el banco recibió el requerimiento de Elena. Estaba sentada en mi mesa del trabajo cuando Elena llamó con las noticias y tuve que ir al baño de mujeres, encerrarme en un retrete y taparme la boca con la mano, no por tristeza esta vez, sino por algo mucho más parecido al alivio, tan abrumador que casi me dobló las rodillas. Durante 4 años Tomás había estado desmontando en silencio y con cuidado todo lo que habíamos construido juntos, seguro de que yo nunca me daría cuenta, nunca preguntaría, nunca me defendería. Y en una sola mañana de viernes todo lo que él había construido con tanta paciencia se vino abajo en cuestión de horas, sin que él lo viera venir en ningún momento. Esa tarde conduje a casa sabiendo que Tomás probablemente ya habría descubierto que algo iba mal. Respiré hondo antes de abrir la puerta de entrada, preparándome para lo que me esperara al otro lado. Estaba de pie en la cocina cuando entré, con el móvil en la mano, y la cara del color de la ceniza. Nunca había visto a Tomás con ese aspecto, ni en 22 años, ni en los baches de la empresa, ni en las discusiones familiares, ni el año que murió su padre y el dolor lo dejó vacío durante meses. Esto era diferente. Este era un hombre viendo cómo cada ladrillo de su cuidadoso plan se desmoronaba en tiempo real, y todavía no tenía ni idea de que yo era quien lo había derribado. Susana. La voz se le quebró al pronunciar mi nombre. Pasa algo raro con las cuentas. Todo está bloqueado. La venta de la casa se ha caído. No consigo contactar con el banco de fuera, ni siquiera me cogen las llamadas. Me miró de la forma en que miras a alguien de quien esperas consuelo. A alguien que se supone que debe estar de tu lado pase lo que pase, y por un instante sentí que un viejo y desgastado reflejo se alzaba dentro de mí, el instinto de la esposa que ha pasado 2 décadas calmando los ataques de pánico de este hombre. Dejé que me atravesara y se acomodara en un rincón silencioso. Lo sé, le dije. Se quedó muy quieto. ¿Cómo que lo sabes? Dejé mi bolso sobre la encimera, lentamente, deliberadamente. De la misma forma que dejarías algo pesado que llevas cargando mucho tiempo. Quiero decir que lo sé, Tomás. Sé lo de Patricia, sé lo de las cuentas, sé lo de la casa. Te escuché aquel día que vine a casa a comer. Escuché todo lo que dijisteis arriba. Ver cómo cambiaba su cara fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. No hubo un único momento de colapso. Ocurrió por fases, como ver caer un edificio planta por planta. Primero confusión mientras intentaba calcular cuánto sabía yo realmente. Luego un destello de algo casi parecido al alivio. El agotador peso de mantener un secreto que por fin podía soltar. Y luego, como era de esperar, ira, una ira afilada y defensiva. La ira del hombre que acaba de darse cuenta de que el cuento que se ha estado contando a sí mismo para justificar lo que hacía ya no se sostiene bajo la mirada de otra persona. No lo entiendes, dijo alzando la voz. Estaba protegiendo la empresa. ¿Sabes lo que nos pasaría si el negocio se hundiera? Estaba protegiendo nuestro futuro, Susana, nuestra jubilación, todo. Ocultándome lo pregunté, y mantuve un tono de voz calmado que me sorprendió hasta a mí, poniendo la casa en una venta express que nunca autoricé, abriendo cuentas fuera de España. Tomás, no estabas protegiendo nuestro futuro. Te estabas construyendo una salida. No tuvo respuesta para eso, ninguna respuesta real. Lo intentó un par de veces más durante los días siguientes. Cada excusa un poco diferente a la anterior, cada una derrumbándose un poco más rápido que la previa. A medida que Elena presentaba metódicamente las pruebas que había reunido, no le quedó ningún margen de maniobra. Expuso toda la cronología en la reunión de mediación de la semana siguiente. 4 años de documentos esparcidos sobre la mesa como una confesión que él mismo había escrito sin querer. Correos electrónicos entre Tomás y Patricia Valdés
discutiendo estrategias de ocultación de patrimonio con un lenguaje que ninguna planificación financiera honesta necesitaría jamás. Los impresos de la notaría que yo había firmado puestos al lado de los documentos reales de traspaso de propiedades a los que los habían grapado en secreto. Impresos que llevaban mi firma en páginas que de verdad nunca me había enseñado. Registros de transferencias bancarias y el cambio de beneficiario falsificado en la póliza del seguro de vida. Una firma que el perito calígrafo de Elena confirmó bajo juramento que no era mía en absoluto. Ese último detalle rompió algo en la sala. El propio abogado de Tomás, un hombre de aspecto cansado al que claramente le habían dado mucha menos información de la que su cliente debería haberle dado, se quedó muy callado cuando apareció la prueba de la falsificación. Falsificar la firma de tu cónyuge no es solo una traición matrimonial, es un delito de falsedad documental y estafa. Y todos en esa mesa entendían perfectamente lo que eso significaba. Para la forma en que se resolviera esto al final, las noticias vuelan en una ciudad como la nuestra. En un par de semanas la gente que nos conocía de años empezó a escribirnos. Algunos a mí con una compasión silenciosa y cuidadosa. Otros a Tomás con ese tipo de distancia que te dice todo sobre lo que ya han escuchado. Su socio en la empresa, un hombre llamado Ricardo, que había trabajado con Tomás durante casi 10 años, rompió el acuerdo de la sociedad por completo una vez que las acusaciones de falsedad documental formaron parte del registro público del juzgado. Dos de sus clientes comerciales más grandes se llevaron sus contratos de mantenimiento a otra parte en silencio. Incluso su propio hermano, que siempre se había puesto del lado de Tomás en cualquier discusión familiar que yo pudiera recordar, dejó de cogerle el teléfono. No disfruté viéndolo pasar. No exactamente. No había ninguna satisfacción triunfal en ver al hombre que había amado durante tanto tiempo perder el respeto de todos los que le rodeaban. Pero había otra cosa, algo más silencioso y más firme. Una sensación que solo puedo describir como el alivio de estar por fin de pie sobre la verdad. Después de 4 años, viviendo sin saberlo dentro de la mentira, cuidadosamente construida de otra persona, había pasado tanto tiempo siendo la esposa confiada, la que estaba ocupada, la que firmaba lo que le ponían por delante y nunca hacía demasiadas preguntas. Ver caer por fin esa identidad, sustituida por una mujer que había encontrado la fuerza para luchar en silencio y con paciencia por lo que era legítimamente suyo, fue como despertar después de un sueño muy largo. Tomás se mudó de la casa 3 semanas después, a un piso de alquiler cerca de su nave. Sigo insistiendo a quien quisiera escucharle que él solo había intentado proteger lo que habíamos construido juntos, y a nadie lo creía. No estoy segura de que al final se lo creyera ni siquiera él. Ha pasado 1 año desde aquel martes. El día que volví a casa a la hora de comer con una bolsa con caldo y zumo para un hombre que no estaba enfermo en absoluto. Ahora vivo en un piso más pequeño, de un solo dormitorio en lugar de 4. Una cocina modesta donde me preparo el café todas las mañanas y me lo bebo despacio junto a la ventana, mientras amanece sobre una calle que no conocía hace 1 año. Tengo menos que antes, menos metros cuadrados, menos pertenencias ya que vendí casi todos los muebles de nuestra vida anterior en lugar de seguir arrastrando su peso hacia esta nueva. Pero nunca ni una sola vez en estos 12 meses me he sentido tan ligera como me siento ahora. El reparto de los bienes del divorcio tardó 8 meses en cerrarse, más tiempo del que Elena esperaba, pero menos del que yo temía, teniendo en cuenta todo lo que los abogados de Tomás intentaron alegar por el camino. Al final, la firma falsificada en el seguro de vida se convirtió en la pieza que nadie podía justificar. Ya no era solo una prueba de deshonestidad financiera, era un fraude documentado, y una vez que esa realidad se instaló sobre la mesa de negociación, las opciones de Tomás se redujeron drásticamente. Me fui con la mitad de lo que quedó después de desenredar y dividir correctamente todos los bienes bloqueados, junto con un acuerdo económico que compensaba los años de mi trabajo que habían servido para levantar su empresa, antes de que él tuviera la posición para intentar dejarme fuera por completo. Tomás perdió mucho más que dinero. Perdió la empresa de climatización o casi toda tras la salida de su socio, y las cancelaciones de aquellos 2 grandes clientes dejaron lo que quedaba del negocio demasiado débil para sobrevivir por su cuenta. Vendió lo que quedaba a un competidor por una fracción de lo que alguna vez había valido. Perdió la confianza de una comunidad que nos conocía a ambos desde hacía años. Ese tipo de reputación social silenciosa
que tarda décadas en construirse y que se evapora en cuestión de semanas cuando la gente descubre de lo que eres realmente capaz. Y me perdió a mí, aunque sospecho que a su manera ya había decidido dejarme ir el día que se sentó con Patricia Valdés y empezó a planear un futuro que en ningún momento incluía honrar los 22 años que habíamos pasado construyendo uno juntos. No voy a fingir que el último año ha sido fácil. Hubo noches, sobre todo al principio, en las que me sentaba sola en este piso pequeño y lloraba por el matrimonio que creí tener, en lugar de por el que realmente había estado viviendo. El dolor no desaparece solo porque la persona que lo causó se mereciera perderlo todo. Lloré a la versión de Tomás con la que me casé a los 23. Al que solía dejarme notas en la bolsa de la comida, y se quedaba despierto hasta tarde ayudándome a estudiar para exámenes que ya ni siquiera recuerdo haber hecho. Ese hombre pudo existir una vez brevemente, antes de que la ambición y los secretos lo vaciaran por dentro hasta convertirlo en alguien completamente distinto. Me permití llorarle, y luego poco a poco me permití seguir adelante sin él. Lo que gané a cambio es más difícil de cuantificar que todo lo que Elena y yo peleamos en los juzgados. Recuperé mi propio criterio, la seguridad de leer cada documento antes de firmarlo, de hacer preguntas difíciles sin pedir perdón por hacerlas. Gané un tipo de paz más silenciosa, la que te da saber que te has enfrentado a la peor versión de traición que puede ofrecer un matrimonio, y que encontraste en algún lugar dentro de ti la paciencia y la fuerza para combatirla de la forma correcta en lugar de la forma fácil. Gané amistades que se hicieron más profundas cuando la gente vio cómo manejé esos meses. Compañeras de mi oficina que empezaron a invitarme a cenar. Una vecina del segundo que se ha convertido en una de las amigas más cercanas que he tenido en años. Me recuperé a mí misma, a la versión real de Susana, que existía antes de que aprendiera a encoger mis propios instintos para que otra persona estuviera cómoda. El domingo pasado mi mejor amiga Carmen estaba sentada frente a mí en la terraza, con las tazas de café calentándonos las manos contra el frío de principios de primavera, y me preguntó algo para lo que no estaba del todo preparada. Si pudieras volver a aquel martes, me dijo, ¿seguirías yendo a casa a la hora de comer, sabiendo a todo lo que iba a llevarte? No tuve que pensarlo mucho tiempo. Cada vez le dije, y lo decía totalmente en serio, porque si no hubiera ido a casa ese día, si me hubiera quedado en mi mesa, me hubiera terminado el bocadillo y hubiera seguido con mi tarde de la forma habitual. No tengo ninguna duda de que tarde o temprano habría firmado ese último papel. Habría perdido la casa, los planes de pensiones, la empresa que ayudé a levantar con mis propias manos durante años, que ninguno de los dos podrá recuperar jamás. Me habría despertado un día, tal vez meses o años después, para encontrarme sin nada y sin entender cómo había ocurrido. En cambio, la decisión más rutinaria de ir a ver cómo estaba un hombre que decía estar enfermo terminó salvándome el resto de mi vida. Si estás escuchando esto y alguna vez has tenido esa misma sensación silenciosa e incómoda, esa vocecita que te dice que algo no cuadra del todo, incluso cuando todavía no puedes explicar por qué, quiero que confíes en ella. La confianza no significa dejar de hacer preguntas. A veces las personas que más nos quieren también nos deben la verdad. Y nosotras nos debemos a nosotras mismas el valor de ir a buscarla cuando sentimos que algo va mal.